Buenas tardes, noches. Estamos en Semana Santa y ya sea que usted esté en su casa aquí en Tegucigalpa o esté visitando a sus familiares, aprovechando estos días que tenemos, espero que esta sea una semana para que usted pueda acercarse al Señor, para que pueda escuchar lo que el Señor está hablando a su corazón y pues darle gracias a Él por lo que esta semana significa para nosotros en medio de poder salir, de poder descansar. Muchas veces se nos olvida que realmente se trata acerca de lo que Jesús hizo en la cruz por usted y por mí, que no lo merecemos, no lo merecíamos, pero Él en su amor mandó, el Señor mandó a su Hijo Jesús a morir en una cruz para que pagara el precio que usted y yo debimos haber pagado. Y gracias a lo que Él hizo, esto ahora nos da, si hemos puesto nuestra confianza en Él, que espero sea así con usted, y si no, pues que sea que usted venga al conocimiento del Señor, podamos nosotros venir y pues vamos a nosotros un día gozar de estar en su presencia, gozar de estar en su presencia, gozándonos con nuestro amante Padre Celestial y con aquellos que se han ido delante de nosotros. Hablábamos el otro día con un amigo que cuando éramos más jóvenes, la Semana Santa aquí en Tegucigalpa, me parece que mi abuelo tenía culto en la iglesia varias veces, no solo era el culto del domingo, había el culto también el del martes de oración, el viernes teníamos las 7 palabras, y me parece que en otros cultos ahí, ahora ya se ha perdido todo eso. Nosotros en la iglesia antes teníamos el culto de las 7 palabras. Bueno, ahora en pandemia ha sido difícil, pero antes de eso, con las alfombras que se hacen en el centro, y nuestra iglesia está en el centro, es bien difícil llegar a la iglesia, encontrar parqueo, entonces dejamos de hacer esto. Pero sí es una semana para pensar lo que Jesús ha hecho para usted y para mí. Le invito, vamos a estar estudiando hoy, estamos en Juan 13, vamos a estar en Juan 13, cuando Jesús predice la negación de Pedro, pero vamos a ir al Señor en oración y poner ese tiempo en sus manos. Padre, te damos gracias por esta semana y lo que significa para cada uno de nosotros. Te damos gracias también por la oportunidad de llegar hasta estar juntos y estudiar tu palabra, porque tu palabra tiene poder, nos encuentra, nos reta, y oramos que así sea hoy, Señor, que podamos salir fortalecidos, salir retados, acercarnos a ti, Señor. Perdona, Señor, cualquier cosa que pudiera impedir que hoy llegáramos a tu presencia, y abre nuestros ojos para escuchar lo que tienes para nosotros, Padre. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Si tiene usted su Biblia y si no puede seguirlo ahí, estoy usando la nueva versión internacional, es Juan 13. Voy a leer desde el versículo 31. Cuando Jesús predice la negación de Pedro. Cuando Judas había salido, Jesús dijo: ahora he glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán, y lo que antes les dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Y a dónde vas, Señor?, preguntó Simón Pedro. A donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. Tú darás la vida por mí. De veras te aseguro que antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Nosotros sabemos cuál fue, que tal y como lo predijo Jesús, eso sucedió. Pedro negó a su Señor, a este hombre a quien había jurado su lealtad, a quien había dicho que era inconmovible, que iba a ir con él hasta el fin del mundo, si así fuera necesario. Y Pedro, y él dijo eso.
A la verdad creo que sí, Pedro fue sincero cuando él lo dijo. Creo que lo dijo con convicción y que estaba dispuesto a hacerlo. Y no solo Pedro, sino que los demás discípulos dijeron también, sí, yo voy, Señor, yo voy. Al escuchar el valor de Pedro, los demás dijeron que también iban. Pero sabemos que esa no fue la historia. Pedro, cuando se ve él rodeado por los soldados, él niega a Jesús. Y no lo niega una vez, sino que tal y como lo dijo Jesús, lo negó 3 veces. Y Jesús no lo agarró por sorpresa. Él ya sabía de un momento lo que iba a hacer Pedro. Y no lo agarró por sorpresa. A Pedro sí lo agarró por sorpresa. Pedro no se imaginaba de lo que él pudiera hacer, que iba a fallarle a su amado Señor. No tenía idea Pedro de que él fuera capaz de esto. No sé dónde se encuentra hoy usted en este día. No sé qué tormentas le ha tocado enfrentar. No sé bajo qué presión ha estado usted y cómo puede que esa presión o puede que simplemente las malas decisiones con quien usted se llevaba o una decisión tras otras lo ha llevado a un lugar en donde usted jamás imaginó que podía estar, que no creyó que era posible que fuera capaz de estas cosas, pero se sorprende de lo que realmente es capaz. Y creo que eso nos pasa a todos. No nos damos cuenta de dónde podemos caer. Y creo que los más sorprendidos del extremo de lo que somos capaces, de la maldad de que somos capaces, somos nosotros mismos. Al Señor no lo toma por sorpresa. El Señor nos conoce y nos ama, a pesar de quién hemos sido, a pesar de lo que somos capaces de hacer, a pesar de las veces que le hemos fallado y que hemos dicho, ya no más. El amor del Señor para nosotros no ha decaído. Claro que Él no quiere que sigamos viviendo de esa manera. Él no es su voluntad que nosotros sigamos en pecado, pero no lo toma por sorpresa. Y pues encontramos en este relato a Pedro, que aquí es donde está él. Y después, como sabemos, como les decía, Pedro niega al Señor 3 veces. Quiero que vayamos, vamos a saltarnos hasta Hechos 4. No lo voy a leer lo que pasa en la historia, pero Pedro después tiene un encuentro con Jesús, cuando Jesús ya ha resucitado. Y el Señor le pregunta a Pedro si lo quiere, y finalmente le pregunta si lo ama. Tiene un encuentro con el Señor, que el Señor toma a Pedro cuando aquel ya se encontraba desanimado, probablemente no creía que fuera capaz de levantarse de nuevo. Estaba sorprendido de lo que había sido capaz y tiene un encuentro con el Señor. Y el Señor restaura a Pedro. Si nos movemos más adelante, vamos a Hechos 4, cuando está hablando, Pedro se está dirigiendo ante sus hermanos, a los judíos, y está hablando, y él se presenta y está predicando. Acaban de efectuar un milagro. Pedro y Juan sanaron a un hombre que estaba lisiado y que no podían caminar. Y después de ellos se levantan y Pedro se pone a predicar. Quiero leer esto. Voy a leer en Hechos, voy a leer desde el 13 hasta el versículo 11. Dice, mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos, al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo, y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha establecido a este hombre, a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo.
como les consta a ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de resurrección de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde los tiempos, desde los siglos, por medio de sus santos profetas. Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes pues son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados, al decirle a Abraham, todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Qué gran sermón predica Pedro. Ante todas estas personas que lo habían crucificado, habían sido partícipes. Probablemente muchos de ellos habían estado ahí cuando le gritaron crucifícale, cuando le dieron la opción que a quién de los dos crucificaban. Ellos escogieron a Jesús. Pero se dirige a esa multitud, sin temor de que esa misma multitud que había matado a su propio maestro no le podía hacer a él lo mismo. Él les habla con valor, Él les habla con autoridad, Él les habla con convicción. También sabe cómo el Señor puede restaurar a una persona que ha caído, a una persona que le ha dado la espalda, ha conocido, ha experimentado el amor de Cristo, que le ha perdonado, le ha levantado. Y Él habla a la congregación de esa manera, con autoridad. El resultado de esta prédica, vamos a leer en el versículo capítulo 4, dice, mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se le presentaron los sacerdotes y el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Juan. Prendieron a Juan y a Pedro y a Juan, y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos llegaba a unos 5,000. El resultado de la prédica fue que 5,000 personas vinieron a conocer al Señor. Dios toma a un hombre que probablemente hasta él mismo se había dado ya por vencido. ¿Cómo será capaz que Dios me utilice después de lo que he hecho, de lo que he sido capaz? Toma a un hombre y esa experiencia, que fue una experiencia dura, lo transforma. Le da poder, le da autoridad, le da valor y le da convicción para hablar del amor de Cristo a una multitud que necesitaba escuchar ese mensaje. No sé cómo usted se encuentra esta Semana Santa. No sé cómo está su relación con el Señor. No sé si su relación se ha enfriado o las situaciones que ha atravesado lo han separado un poco del Señor. Pero sea donde usted se encuentre, el Señor puede tomarle, puede levantarlo y puede usarlo para su gloria y su honra. Y esa experiencia, esas malas decisiones, ese pecado que usted ha pasado, trayéndolo a los pies del Señor, puede ser usado. Aún eso que él se avergüenza, que quisiera jamás haber hecho, Dios lo puede utilizar para su gloria y su honra, para que otros vengan a su conocimiento y vengan a conocer al Dios de segundas oportunidades, terceras, cuartas, quintas, el Dios que restaura nuestras vidas. No sé cómo está usted hoy, pero quiero retarle a que venga delante del Señor tal y como es. No tiene que aparentar ser nada, no tiene que venga arrepentido delante de Él. Incluso si ese pecado lo tiene tan aferrado que usted no lo puede soltar por su propia cuenta, venga delante del Señor y dígale, Señor, reconozco que ocupo de tu ayuda. Reconozco que ocupo que tú me levantes. Reconozco que tú me restaures. Reconozco que tú hagas la obra en mí. Aquí estoy, con todo mi equipaje, con todo lo malo, lo vil, lo despreciable que soy, con todo el dolor que te he hecho a ti, que le he hecho a aquellos que me aman. Aquí estoy, Señor, para que me utilices. Usó a Pedro, aquel que le traicionó, le negó 3 veces, y así nos usa a nosotros, que definitivamente no lo merecemos, pero nos usa para que otros vengan al conocimiento de Dios,
para que venga a encontrar la libertad, el gozo que en Él hay. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de llegar hasta los hogares y esta palabra tuya que no regresa vacía, Señor. Oramos por mis hermanos y hermanas. Tú conoces al detalle su situación. Tú conoces las mentiras que el enemigo les ha hecho creer, que les ha infiltrado como que si fueran de ellos, pero realmente ha sido el enemigo que les ha traído esto. Y oramos, Dios, para que puedan tener un encuentro, para que sus vidas puedan ser transformadas, para que puedan descansar en ti, Señor, para que puedan realmente tener un encuentro a pesar de sus errores. Oramos que esas mentiras que han creído, ya sea que ellos mismos se han dicho, que otros le han dicho, o que el enemigo les haya dicho, fracasen y que lo que escuchen es tu verdad, Señor. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, Señor. También, Señor, que tú nos perdonas, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad, Señor. Aquí estamos, Señor. Gracias por esta Semana Santa, este tiempo, Señor, para descansar, estar en familia, pero más que todo, para recapacitar de cómo nos encontramos contigo y rendir nuestra vida de nuevo a tus pies, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Feliz Semana Santa. Dios les bendiga.